Raúl Gámez, Conchi. Pistola Gámez le dicen. ¿Por qué te dicen Pistola Gámez? Porque era El bandido. dirigente poderoso a vivir de prestado, ¿es cierto esto? ¿Está viviendo de prestado? ¿Estás viviendo de prestado? Bueno, estoy viviendo, me prestaron un departamento en Villa Luz Uriaga, un lugar muy lindo. Sí. Y ¿Vos no tenías casa? no, porque me enamoré de Vélez y me interné en Vélez y dejé de trabajar, solamente Te trabajaba en dedicaste al Vélez. club. ¿Eh? Al club te dedicaste. Me dediqué con toda pasión y creo que es muy importante. Pero ojo que no es un tema mío solo. Hay muchos dirigentes en el fútbol argentino que han pagado las consecuencias de enamorarse del club. Pero vos te quedaste en la vía por eso. Y me quedé, No tenías casa. No, la casa se la tuve que dar a alguien que le pedía plata, que era el presidente de Vélez, Gaudio. Me daba plata todos los meses para poder seguir viviendo. Y entonces, cuando llegó un momento que fuimos a elecciones, le di un departamento que tenía ahí en Devoto, en Villa del Parque, en Beiró. ¿Negocio de qué tenías vos? ¿Cómo? ¿Negocio de qué tenías? Yo tenía inmobiliaria. Y bueno, tenía inmobiliaria, me iba muy bien porque era muy conocido, tenía muy buenas relaciones. Pero Vélez me atrapó, como atrapa a muchos. O sea, te apasionó tanto que largaste todo. Nada, es más lindo estar decidiendo en Vélez cosas que... Pero vos arrancaste no como dirigente, sino como barra brava. Yo arranqué... Eras bravo vos. Pero era en otras épocas, Chiche, hace 60 años de eso. Yo tengo 81. 81, parece un pendejo, te Bueno, quiero decir. y hace 60 años por lo menos, o más. Era otra sociedad, la violencia era otra, actuábamos distinto, no le faltábamos el respeto por ahí a la autoridad. No, Raúl, me río porque... de todo lo que en estos momentos se habla del fútbol, operaciones de lavado de dinero, 54 autos a nombre de testaferros, ¿vos crees todo eso, es cierto? Yo creo que son muy malos y bastante Desprolijos. peligrosos el presidente de AFA y Tobicino. Es peligroso. Tapia, sí, ¿Por qué te parecen se peligrosos? abusan del poder. Se abusan del poder. Y bueno, con eso tendrán ventajas económicas en algunos de los casos. Si yo creo que es cierto, no sé, porque eso lo dirá la justicia y no me quiero meter en una cosa que no... Sí. Pero hay mucha política, ¿no? Y hay políticos también que están del lado de ellos, del lado de... Pero vos transitaste épocas turbulentas de política también. Grondona presidente. Era un tipo poderoso, ¿o no? ¿Vos te Poderoso, llevabas bien? y yo lo enfrenté porque defendía los intereses económicos de Vélez. Sí. ¿Lo enfrentaste? Sí, lo enfrenté en muchas cosas. Traté de cambiar, traté de que me gusta vivir limpiamente, sanamente, Sí. y entonces trato de cambiar algunas cosas. En Vélez lo podía hacer porque era presidente, en AFA era más difícil. Discutir con Grondona no era fácil, pero discutías. discutía. Pero era otra cosa, era ¿Otros códigos? más respetuoso que todo lo que se está viviendo ahora. Esta sanción que le dieron a Estudiantes de La Plata de los jugadores, que los suspendieron 2 partidos, y a Verón, que no le permiten estar dentro de la cancha. De la cancha, no solo de la cancha. Bueno, pero ayer se dio el gusto de salir campeón. Que le dieron, claro, y le dieron un beneficio, porque le dieron alegría, debe ser una de las alegrías más grandes de Verón, después de la cancha que hizo maravillosa, haber vivido ese momento entre medio de los hinchas, la familia, el abrazo, un partido distinto vivió. Sí. Y encima lo ganó. Encima lo ganó. Así que o sea que a vos no te llama la atención el escándalo de guita que se maneja. Me llama la atención la magnitud. La magnitud. Pero no, el escándalo no. Yo estaba consciente de que negocio iban a hacer estando en AFA y que iban a perjudicar a los Pero clubes. tantos millones de dólares.
Y sí, la televisión en un momento dado, que fue la parte donde se resolvió el tema económico un poco de la AFA, que venía bastante mal, hizo Tinelli un acuerdo muy grande de más de 3.000 millones de dólares, que fueron la solución de todo y el beneficio de ellos, la ventaja que pueden haber sacado. Igual... ¿Vos lo conocés mucho a Tapia o no lo conociste? ¿A quién? A Tapia. No, lo conocía muy poco, ya no lo conocía bien, porque el primer día que lo conocí ya tuve unas diferencias con él en AFA. ¿De qué tipo? ¿Qué diferencia porque tuviste? le querían cambiar del estatuto, cambiar un artículo para hacerlo jugar a Vélez en un partido con Boca. Él es de Boca y entonces salió en defensa de eso mal. Yo era la primera, volví a AFA después de unos años que no había dejado de ser presidente. Y bueno, a partir de ahí después la... ¿Y ganó él o ganaste vos? ¿Ganó él o ganaste vos? ¿Cómo no, ganaron los malos, ellos. ganaron los que malos. Los que tienen el poder. Grondona ganaron. Grondona no tanto porque ya se iba. Pero ganaron ellos, se jugó el partido, hicieron lo que quisieron. Cambiaron el artículo, como cambiaron el artículo del reglamento con la estrella que le dan a Central, que Central fue maravilloso, fue el mejor gran equipo. Fue el mejor equipo sin ninguna duda, va a volver a salir campeón, va a tener estrellas porque tiene muy buenos dirigentes, mucha hinchada, todo maravilloso. Los jugadores de Estudiantes hicieron un cordón de espalda por la medida, no por los jugadores. Y ahí tomaron sanciones que son dominantes. Sanciones. Ayer Racing le hizo cordón de frente a los jugadores, aún perdiendo. Sí. Gran gesto. Pero es un gesto que no estaba en el reglamento. Entonces tomaron una sanción con un reglamento que inventaron. Pero bueno, eso como mínimo. Después las otras cosas económicas, los coches, las mansiones, todo eso, vaya a saber de dónde salió. ¿Es cierto, Raúl, que lo desafiaste a pelear a Monzón? Sí, pero es una falta de respeto eso de desafiar a Monzón. Pero fue una noche... ¿Lo desafiaste? Sí, tuvimos una discusión y me dijo, ¿querés pelear? Le dije que sí. Pero... ¿Y no pelearon? No, lo menos mal. ¿Te conviene? Por eso estoy acá. Por eso estás entero. Pero aparte, lo agarraban todos a él. Pasó un matrimonio y le digo, ¿por qué no me agarran? Así ven que yo tampoco... Ahora, vos te enfrentaste a gente más peligrosa que Monzón, que eran los hooligans. Sí, pero no... ¿Vos te agarraste a trompada con los hooligans? Sí, yo veo esas fotos que se están viendo ahí y me dan algo de vergüenza porque estarán viendo mis nietos, que tengo muchos y muy buenos. Mirá, el lomo que tenías, ¿eh? Sí, ahí estaba bien, estaba joven, tenía 40, parecía que estoy dibujado. Parecen músculos trabajados. Y ahí te agarraste a pilla con los hooligans. ¿Pero sabés lo que es eso, lo que son los hooligans? No, pero no todos son hooligans, porque eso es como decir que todos los que van a ver el Mundial de Argentina son barra brava. Nada, hay de todo, hay tipos, los queríamos... ¿Pero te fue bien con los hooligans? ¿No cobraste? No, cobré afuera, porque hubo varias peleas. Esta es la más simple. Esta era más para dejar espacio para que lo ocupe Argentina, ese lugar que estaban algunos argentinos con una bandera. Entonces fueron a querer sacarse... Fue el día del gol de Maradona, ¿no? ¿Eh? El gol del siglo de Maradona fue. El gol del siglo de Maradona. Yo tuve la suerte de vivir y convivir un poco con ellos en la concentración, estando de cerca en un mundial maravilloso. Vine en el avión con los jugadores, o sea, pasamos por una historia... Yo la viví, una historia impensada, aparte de ganar el campeonato. ¿Es cierto que los escoceses estaban a favor de Argentina? ¿Los escoceses? Sí. Yo no vi muchos escoceses
No Pero estaban a los favor de escoceses se identifican por la pollera. Sí. Bueno, muchos no habría, pero habría. Los mexicanos estaban más bien divididos. Después fue una fiesta, después se vivió una fiesta como... ¿Cómo fue vivir ese gol? Y fue algo fantástico. Pero yo ni me di cuenta que fue con la mano. Pensé que era un golazo. Y bueno, fue un golazo que justamente... Fue un golazo igual, pero además el segundo fue mejor que el primero. No, lo otro fue un poema. Pero los ingleses se merecían porque son bastante difíciles, ¿no? Dentro de su vida con los demás países. Ahora vos pudiste armar una familia aún con todo este quilombo de los Barra Brava. Yo allá fui... Acá vivo ¿vos tenías una familia o no? Yo vivo con la familia, tengo como, yo qué sé, 56 años de casado, tengo 4 hijos, tengo la suerte de tener la familia, de no haber perdido eso en Vélez, pero lo podía haber perdido por lo menos mi señora, que mucho tiempo no estaba en casa. Y bueno... ¿Y seguís con tu mujer o no? ¿Seguís con tu mujer? Sí, sigo con mi mujer, con 56 años de casado. Sí. ¿Y te sigue bancando? Y yo qué sé, a medias, ¿no? Vivimos, ya vivir de jubilado, yo encontrarme de repente en mi casa con mi señora todo el día, ya no es fácil, para ella tampoco, pobre. Y, bueno, ¿Y no te podés buscar un laburo? Y no es fácil para mí un laburo, porque el laburo sería en el fútbol. A mí por ahí en AFA, en la Conmebol me podían haber dado el trabajo de ir a ver partidos, ayudarme, Sí. que iba a ser útil en lo que porque lo conozco bien el tema del fútbol, de los clubes. Y me es difícil porque no tengo cultura, no tengo estudios, no sé de computación. Pero sabés otra cosa. No, sí, está bien, soy buen vendedor. No pondría inmobiliaria porque mi hijo tiene una inmobiliaria. Entonces no pondría yo una inmobiliaria, seguro que... Pero sería bueno para eso. Ya estoy grande, pero sí, todavía me podría dar la posibilidad. Maradona te decía Superman. Es cierto. ¿Por qué? Porque porque yo cuando usted me preguntó si nos desafiamos con Monzón a pelear, Sí. yo no mido las consecuencias, yo debo tener una falla. Pero vos sabés lo que pelear con Bolsón hubiera sido un desastre de cada trompada. Pero un segundo podía durar yo, pero pelear en la calle es distinto a pelear en el ring, eso es distinto para Y eso él. que lo aprendiste de Barra Brava. Eso lo aprendí de la vida, nunca fui de provocar. Yo no tengo enemigos, tengo enemigos políticos, tengo enemigos los de AFA, por supuesto. Son enemigos tuyos. Claro, yo si hablo cosas, seguramente voy a encontrar enemigos en el camino. Macri pudo haber sido un enemigo dentro de la AFA mucho tiempo. ¿Y te llevaste bien con Macri? No, mal. Pésimo. Mal porque es un tipo dominante que quiere hacer negocio con todo. Él quería privatizar el fútbol, ¿no? Sí. Los clubes. Lo que quiere Milei. Lo que quiere Milei lo quiere porque se lo pidió él. Milei no sabe nada de todo eso. Milei es un obediente. No saben ni para dónde va la pelota. Fue arquero, ¿eh? Sí, Ojo. bueno, los arquero. arqueros no saben mucho para dónde va la pelota. Bueno, saben si viene para ellos. De todas maneras, quería hacer sociedades anónimas para hacer negocio, deben tener mucha plata que ordenar. Entonces con los clubes de fútbol se puede hacer, con la venta de jugadores. A mí me vendió un jugador, me hizo comprar un jugador por unos ingleses, entre él y Arribas, el escribano Arribas. Y bueno, al final Ahí estabas cuidándolo a Diego vos. Ahí estaba cuidando a Diego. Y lo ando cuidando, pero porque entré a la cancha, porque salté. No es que tenía tanta...
Y bueno, para que que lo dejen a él solo, medio para disfrutarlo. Qué bárbaro esa Y foto. cuando me dijo esto de Superman, es porque Argentina fue a ver un partido con Inglaterra-Paraguay. Sí. Inglaterra-Paraguay jugaban un partido y después el ganador de esos tenía que jugar con Argentina, que ganó Inglaterra y jugó Sí. con Argentina. Y estaba con los jugadores y con algunos directivos sentados en un palco. Y abajo vinieron estos ingleses pintados, algunos con... Los hooligans. Pero por ahí se pintaban, no eran hooligans. Son bravos esos. Son bravos cuando toman, después no saben nada. Eso es experiencia barra brava. No, eso es experiencia de pelear por ahí. Pero de repente me paré en una pared que había en el palco y me tiré abajo a pelear. Por eso me dice Superman, como que volé para... Una ¿Y te anécdota. tiraste abajo? Ahora, yo lo hice ¿Pero con de cuántos metros te tiraste? 3 metros, 2 metros y pico, 3 metros. Pero si yo pensaría, si tuviera la posibilidad de analizar bien las cosas, no lo haría. Sí. Yo tengo un problema, evidentemente, que me ha Un pasado. irresponsable. ¿Eh? Sos un irresponsable. En ese sentido sí, no tengo temor, no conozco mucho los miedos, Sí. pero no por valiente, no por guapo, sino porque inconsciente. ¿Es cierto que vos fuiste ludópata? Sí. Sí. Tuve caballos de carrera. Tuviste caballo de carrera. Tuve caballo de ¿Pero carrera. jugabas a todo? A todo, quinela, casino, íbamos a Mar del Plata, teníamos la suerte que no estaban los casinos acá tan cerca, entonces íbamos lejos a jugar, O sea, no te faltaba nada. nada, y vivía bien y tenía un inmobiliario muy importante en línea. ¿Y patinabas guita? Sí, todo jugador, no conozco un jugador en mi vida que haya hecho plata en el juego. ¿Y dejaste de jugar? Y dejé de jugar por Vélez, eso le tengo que agradecer. Por Vélez. Eso se lo voy a tener que agradecer toda mi vida. Yo podría estar mucho peor. Bueno, peor es bastante difícil estar peor que vivir con la jubilación o vivir con algunos, yo qué sé, trabajos así medio de llevar cosas. Y bueno, ¿Cuántas horas por día le dedicabas al club, Raúl? todo. Todo el día. Nada. Iba a la mañana temprano y volvía muy tarde a casa. Y me arrepiento por los chicos, por los nietos, por los hijos, porque por ahí tenía que haber estado más cerca, ayudar más a mi señora en eso. Trocker, quería preguntarle Sí, algo. le quería preguntar Pistor algo Agame. a Raúl, le quería preguntar, ¿cobra la mínima? ¿Es cierto que usted cobra una jubilación mínima? ¿Cómo es? Si cobra la mínima, Chicos, usted es no es que jubilado de la nosotros hablemos mínima. mal, es que Raúl oye poco. Claro, el problema es que yo escucho poco. Pero, ¿cobra la mínima? ¿Es cierto que tiene ¿Cobrar la la jubilación mínima? mínima vos? Sí, 300 lucas por mes. Y es cierto que tuvo muchas posibilidades de cobrar mucho más estando en Vélez como presidente y usted a mucho le dijo que no. ¿Es verdad eso? De Que, cobrar. por ejemplo, vendían a un jugador y a usted le decían, bueno, vendés a este jugador y te doy tanto. Y usted decía, yo no quiero nada, todo para el club. ¿Es verdad? No, defendíamos el club, estábamos fuera de toda ninguna, ni la mínima posibilidad de sacarle ventajas al club. Tomábamos café y lo pagábamos nosotros. Cuando venían algunos invitados, no, por supuesto. Claro. No, para nada. En Vélez, Pero últimamente... le ofrecían plata. Venía un jugador, venía un representante. la dice, plata "Quiero iba tal". así, y viajábamos. Vélez no vendía con intermediarios, Vélez vendía con dirigentes. Yo viajaba a Alemania, a Ucrania, a donde se vendiera el jugador, íbamos a cobrar, que cobrábamos el contado, vendíamos bien, y no nos quedábamos con plata. Por eso Vélez se ordenó por ahí en algún momento gastó mucha plata con aquel equipo famoso de Chilaver, de todos esos jugadores que ganaron plata, El campeón. salieron campeón de todo, se merecían más plata si es posible.
Pero bueno, dejé un pasivo muy grande por culpa de todo eso, pero salió la gloria de Vélez, los campeonatos del mundo, bueno, todo lo vivido, que le dio la posibilidad a Vélez hoy de tener, yo qué sé, miles de hinchas más y de socios y llenar las canchas. En Vélez te quería contar que descubro dos dirigentes de la mesa directiva, tres, el otro no era de la mesa directiva. Y bueno, descubro por ellos mismos que habían cobrado una comisión que no correspondía. Entonces lo llamé, le dije, hay que devolverla. La devolvieron y se tuvieron que ir de Vélez. Ahora están dando vueltas de nuevo porque acá no hay memoria y acá el tipo que convence, que tiene amigos que le convencen, ganan posición. A mí me piden, a pedido del público, que me cuentes alguna anécdota de Bielsa. Bielsa fue algo que nosotros quisimos ir a buscar y yo llamé a Sanabria, que estaba trabajando con él en el Atlas en México. Sí. Y lo llamé para decirle que Manera nos había armado el equipo ese tan importante y bueno, entonces lo habíamos estudiado bien. Yo tuve un vicepresidente, bueno, muy buenos dirigentes me acompañaron. Sí. Igual los elegía yo, no aceptaba otra cosa. Y bueno, habíamos analizado muy bien a Bielsa en los trabajos con Ñul. Analizar es saber de la vida de él, porque le estás dando la parte más importante del club, más, ¿qué te parece? Económicamente hablando, ¿no? Y deportivamente también, por supuesto. Y bueno, entonces lo llamé a México para que se fue Manera, que nos había armado ese equipo, sí. Y me dijo Sanabria que no, que se quedaban allá, que eso. Eso en el 92, 93. Bueno, después cuando se quedó Vélez sin técnico y yo era presidente, lo fui a buscar de nuevo y aceptó. Estaba en Rosario y aceptó. Aceptó. La sorpresa más grande, por ejemplo, con nosotros, cuando me dijo sí que aceptaba la reunión, cuando fui allá hicimos los 300 kilómetros o los 400 con el vicepresidente, sabía más de Vélez que yo, ya tenía un análisis bastante profundo de todo. Vélez es un club ejemplo, tiene una villa espectacular, tiene una pileta, un complejo de agua impresionante, lleno de socios permanentemente. Bueno, pero estamos hablando de Marcelo, porque él tuvo influencias en esa Villa Olímpica en decisiones. La Villa Olímpica ya la teníamos comprada y estábamos en todo caso decidiendo cosas que precisaba ¿qué precisa el médico para estar bien instalado? ¿Qué precisa el utilero? Y eso lo queríamos. El técnico. Yo tengo tantos apuntadores acá en el oído que me vuelven